Primero que nada, yo les agradezco que vengan todos aquí a la sección del INTA. Primero que nada, agradeciendo a los compañeros del PINC que año con año nos han hecho esta invitación para que el INTA también sea parte de este importante evento a nivel nacional. Y bueno, pues les doy las gracias por eso. La sección del INTA siempre se ha caracterizado, bueno, obviamente, dado el quehacer del INTA en los temas de agua y cambio climático. Y este año no será la excepción. Tenemos 7 interesantes ponencias. Y ustedes saben que este tema, pues, de por sí es un tema multidisciplinario, muy amplio y multidisciplinario. Entonces, la forma en que les pediré es lo mismo que la sesión anterior. Va a haber 7 expositores y las pláticas serán aproximadamente de 10 minutos por expositor. Les pido que por favor escriban sus preguntas en el chat para mayor facilidad de leerlas. Y sin más, voy a comenzar con nuestro primer ponente. Me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. La primera plática corre a cargo del doctor David Ortega Gaucín. Él es tecnólogo del agua B titular, adscrito a la Coordinación de Hidrología del INTA. Sus líneas de investigación se enfocan hacia la gestión integrada del riesgo de sequía, la seguridad hídrica y el cambio climático. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT Nivel 1 y del Grupo de Expertos Asociados del Centro Regional de Seguridad Hídrica, conformado por el INTA y la UNAM, y el cual es auspiciado por la UNESCO. Entonces, sin más, doctor David, adelante con tu ponencia, por favor. Sí, gracias, Martín. Voy a compartir mi pantalla. Ahí están viendo mi presentación. Ahí está, ¿no? Sí, adelante. Bueno, yo les voy a hablar acerca de este trabajo que realizamos con un proyecto de CONACYT, se llama Determinación de Índices de Peligro, Vulnerabilidad y Riesgo por Sequía Agrícola. Bueno, pues a nivel mundial, la sequía es un fenómeno natural que pues, es el causante de mayor impacto en la agricultura y en la ganadería. Se estima que, de acuerdo con datos de la FAO, el 83% de las pérdidas económicas a nivel global en el sector agropecuario son causados por la sequía. Y en América Latina y el Caribe, el 59% de las pérdidas en la agricultura son provocados por este fenómeno. Y pues también hay una estimación, aproximadamente se pierden 13.000 millones de dólares al año en la producción agrícola y ganadera, solamente en América Latina y el Caribe. Esto para el periodo 2005-2015, y obviamente pues México no es la excepción. México es uno de los países también más afectados por sequía, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, y también tiene grandes pérdidas en la agricultura por este fenómeno. En este contexto, el objetivo general de este trabajo es desarrollar una metodología para realizar la evaluación multidimensional del riesgo por sequía agrícola, enfocado a la agricultura de temporal, que es la más vulnerable, y pues esta metodología puede ser aplicada en los diferentes estados y regiones de México. Bueno, nosotros partimos del concepto de riesgo por sequía, de riesgo en general, porque habla del concepto de riesgo en general ante el cambio climático propuesto por el IPCC en 2014, y en este caso pues lo adaptamos al fenómeno de la sequía. Entonces, el riesgo por sequía tiene 3 componentes, básicamente, que son el peligro, que es la probabilidad de que ocurra un evento de sequía agrícola de una determinada magnitud, la exposición, que está determinada por la presencia de personas, propiedades, medios de vida y sistemas que están expuestos. La vulnerabilidad, que describe cuán susceptibles en este caso son la tierra y la producción agrícola, así como las personas que dependen de la agricultura expuesta a los impactos de este peligro.
Y a su vez la vulnerabilidad pues se compone de la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La sensibilidad se refiere a las debilidades del sistema que lo predisponen a sufrir impactos, y la capacidad de adaptación está determinada por las habilidades o recursos, es decir, son las fortalezas que tienen los sistemas, en este caso los agroecosistemas, para reducir los impactos del peligro. Estos conceptos se pueden relacionar matemáticamente a través de estas relaciones funcionales. El riesgo es una función del peligro más la exposición más la vulnerabilidad, donde la vulnerabilidad es una función de la sensibilidad menos la capacidad de adaptación. Estos conceptos y relaciones funcionales son las que nosotros usamos para establecer la metodología para determinar los índices que ya comentaba. Entonces, la primera etapa consiste en realizar el análisis del peligro por sequía agrícola, donde pues hay una serie de pasos que seguimos. Ahorita voy a comentar un poco más de detalle cada una de estas etapas. La segunda etapa, en la segunda etapa determinamos los índices de exposición y vulnerabilidad. Y en la tercera etapa determinamos los índices de riesgo por sequía como una combinación de los índices anteriores, de las dos etapas anteriores. En este caso, utilizamos como área de estudio el estado de Zacatecas, uno de los estados que ha sufrido por sequía agrícola mucho en los últimos años. Ha tenido grandes pérdidas, dado que es uno de los principales estados productores de hecho, es el principal estado productor de frijol a nivel nacional, frijol de temporal y maíz de temporal. Tiene 58 municipios, la mayor parte del territorio tiene clima seco y semiseco, ¿sí? Y pues los principales cultivos, que como ya comentaba, son frijol, maíz y hay un poco de sorgo y de trigo. Estos son los 4 cultivos que se analizan en este caso. La primera etapa consiste en el análisis del peligro por sequía agrícola, para lo cual utilizamos el sistema del índice de estrés agrícola desarrollado por la FAO. Este sistema se denomina ASIS, utilizamos la versión país, ASIS país, y se basa en el índice de salud de la vegetación, que es un índice que se obtiene mediante imágenes de satélite y que permite conocer el estado de la vegetación. Entonces, cuando hay un índice bajo, pues es que la vegetación está teniendo problemas de estrés hídrico, y un índice alto pues indica que tiene buenas condiciones de abastecimiento de humedad del suelo. Este sistema nos permite hacer una integración espacial y temporal de la información del índice DHI para determinar un índice que se denomina ASI, que es el índice de estrés agrícola. A partir de la evolución de este índice de los últimos 35 años, repito, obtenido mediante imágenes de satélite, desde 1985 hasta 2019, en este caso trabajamos, nosotros determinamos un índice de peligro por sequía que está basado a su vez en este índice ASI. El índice de peligro por sequía que nosotros proponemos en esta investigación lo ajustamos a la función de distribución de probabilidad general de valores extremos, y hacemos una clasificación de los índices en 5 categorías, donde tenemos el grado de peligro muy bajo hasta el muy alto, de acuerdo al valor del índice. En la segunda etapa, determinamos los índices de exposición y vulnerabilidad, para lo cual utilizamos un conjunto de indicadores socioeconómicos y ambientales relativos a las unidades de producción agrícola de cada uno de los municipios, en este caso del estado de Zacatecas. Entonces usamos 6 indicadores de exposición, 5 de sensibilidad y 5 de capacidad de adaptación, que a su vez nos permiten determinar los índices de vulnerabilidad. Y bueno, aquí están las unidades de medida y las fuentes de información. ¿Qué es lo que hacemos con estos indicadores? Pues se someten a un proceso de normalización primero, dado que están expresados en diferentes unidades de medida. Posteriormente hacemos una ponderación de los mismos para asignarles un peso específico mediante un método que nos permite asignar un peso que sea más o menos equitativo en los diferentes indicadores. Luego hacemos el proceso de cálculo de los índices mediante las ecuaciones que ustedes ven aquí. Ajustamos estos índices también a una función de distribución de probabilidades, que también se ajusta muy bien a la distribución general de valores extremos, y hacemos la clasificación de los índices en 5 categorías de manera similar a los índices de peligro. Y finalmente, como tercera etapa,
hacemos la determinación de los índices de riesgo por sequía, donde, pues una vez que tenemos los índices de peligro, de exposición y de vulnerabilidad, hacemos la suma ponderada, les asignamos un peso similar de 1/3 a cada uno de ellos. También los ajustamos a la distribución general de valores extremos y hacemos la clasificación utilizando las mismas categorías que en los índices anteriores. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Aquí tenemos el mapa de peligro por sequía agrícola para el estado de Zacatecas, donde el color rojo indica que se tiene un muy alto grado de peligro por sequía, es decir, una probabilidad muy alta de que ocurra sequía en esta región del estado, que prácticamente es el norte del estado, y un poco menos en la parte centro y menos aún en el sur. Este mapa se correlaciona bastante bien con otro mapa que obtuvieron estos autores, Magallanes, Quintanar y otros, en 2019, donde ellos hicieron un análisis de la distribución de la precipitación mediana en el estado. Nosotros, aunque no usamos datos de lluvia, sino solamente datos del índice de salud de la vegetación, ustedes pueden ver que hay una gran similitud en los resultados obtenidos entre estos dos trabajos. Y con respecto a los mapas de exposición y vulnerabilidad, pues en este caso la mayor exposición se concentra en los municipios del centro del estado, igual que la vulnerabilidad, pues son los que se caracterizan por tener las áreas más importantes de producción agrícola, sobre todo de frijol y maíz, que son los cultivos más importantes. Un minuto. Si nosotros hacemos la suma ponderada de estos mapas de peligro, exposición y vulnerabilidad, pues obtenemos este mapa de riesgo por sequía agrícola, donde efectivamente pues, los municipios del centro son los que tienen mayor riesgo. Una forma de validar este mapa pues, es haciendo un análisis de las estadísticas de producción agrícola del CIAP, de los daños de superficie agrícola siniestrada y monto total de los daños por municipio, y efectivamente vemos que estas barras en color rojo son los municipios que tienen los mayores índices de riesgo y son los que han tenido las mayores pérdidas en la producción agrícola durante el periodo 2003 al 2019. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos decir? Primero, pues no hay manera de evitar una sequía, pero existen formas de mitigar sus impactos y reducir las pérdidas de quienes se ven afectados por el fenómeno. La mejor forma de afrontar una sequía comienza con la evaluación del peligro, la vulnerabilidad y el riesgo. ¿Y esto para qué nos es útil? Bueno, para establecer medidas de prevención y mitigación, entender dónde y cómo mejorar las capacidades de adaptación, entender dónde y cómo disminuir la exposición y la sensibilidad y optimizar la distribución de los recursos que se llevan a cabo a través de los distintos programas federales y estatales. La metodología que proponemos pues, se basa en un procedimiento analítico objetivo que permite identificar los municipios con mayor riesgo y pues es útil para la implementación de políticas públicas orientadas a la gestión integrada del riesgo por sequía. Esta investigación pues ya está publicada en un trabajo en el Journal Water de MDPI que pues ustedes pueden consultar en este link, en esta liga electrónica, lo localizan muy fácil en internet. Pues muchas gracias. Sí, muchas gracias, David. Por tu interesante ponencia. Estoy viendo aquí en el chat. En el chat tengo una intervención del doctor Carlos Gay. Pregunta, ¿y qué hay del cambio climático? ¿Qué esperar? No sé. Bueno, sí, al respecto hicimos también para el estado de Zacatecas un estudio sobre los índices de cambio climático. Lo que se observa, sí observamos una tendencia en ciertas áreas del estado, sobre todo en el norte, a la sequedad. En los índices relacionados con la precipitación muestran una tendencia a la sequedad, pero no es significativa, no es realmente significativa la tendencia. Y en las temperaturas, ahí sí se ve una tendencia hacia el aumento de las temperaturas con cierto nivel de significancia. Ese es otro estudio, de hecho también está publicado, se llama Análisis de Índices de Cambio Climático para el estado de Zacatecas, está en inglés en el Journal Climate de MDPI también. Sí, muchas gracias, David. Bueno, creo que por los tiempos no nos dan más tiempo para preguntas, pero ahí está el chat.
Les están pidiendo, por favor, que todos los ponentes dejen, de favor, bueno, tú tienes ahí tu correo, si lo puedes dejar en el chat por si hay más preguntas, te lo agradecemos. Muchas gracias. Sí, gracias. Gracias, Martín, gracias. Muy bien, compañeros, pues vamos a la siguiente presentación. Esta corre a cargo del maestro en ciencias Leonardo Pulido Madrigal. Él es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad de Guadalajara y maestro en ciencias en edafología por el Colegio de Postgraduados. Su experiencia laboral es de 1979 a la fecha como extensionista e investigador en el Programa de Desarrollo Rural del Trópico Húmedo, PRODERIT, en el proyecto Tizimín, Yucatán, y en el INTA en la coordinación de riego y drenaje como tecnólogo del agua. Ha desarrollado metodologías con diferentes aplicaciones en su campo y efectuó investigaciones sobre el impacto del calentamiento global en la agricultura de riego. Actualmente asesora a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, SADER, en la elaboración de estrategias para el manejo sostenible de suelos. A su vez también tiene múltiples publicaciones en libros, revistas arbitradas y participaciones en congresos. Pues adelante, maestro Leonardo, con su presentación. Gracias. Buenos días. Buenos días, Martín, y de todos, compañeras, compañeros. Mi presentación es variables climáticas y producción agrícola en distritos de riego. Sí, ya la vemos, sí. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve. Adelante. Sí, ok. Voy a hablarles acerca un poco de la producción agrícola en México, en el clima, limitantes en el sector riego. Este trabajo fue realizado en el distrito de riego 038, Río Mayo, Sonora. Voy a mencionar también de las variables climáticas, producción agrícola en este distrito de riego, la correlación de producción de trigo, maíz, frijol y cártamo con variables climáticas, medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en el distrito de riego 038. No avanza porque... para empezar, bueno, el panel intergubernamental de cambio climático expresa que ya se han hecho evaluaciones de la pérdida de rendimiento en algunos cultivos a nivel mundial que andan por el 4.1%, 1.8% y 4.5% para maíz, trigo y soya. ¿Esto a qué se debe? Bueno, todas las especies vivas tenemos un límite en cuanto a temperatura. En el caso de los cultivos, las plantas están clasificadas como plantas C3 por su fotosíntesis, plantas C4. La mayor parte de cultivos, la mayor parte de plantas son plantas C3. Las plantas C4 tienen la capacidad de soportar, de prosperar en temperaturas mayores, en el caso del maíz, el caso del sorgo, el caso del amaranto, el caso de la caña de azúcar. En el caso del maíz, por ejemplo, aquí vemos una gráfica en donde se ve que en Sonora, al aumentar la temperatura, el rendimiento unitario decrece. El trigo es un cultivo que tiene cierta tolerancia a sequía y a salinidad. En nuestro país tenemos una superficie de 22 millones de hectáreas que se dedican a la agricultura anualmente, promedio. En el caso del riego hay 6.5 millones de hectáreas de riego entre distritos de riego y distritos y unidades de riego, casi 3 millones de hectáreas en distritos de temporal tecnificado, pero aún así los rendimientos de los cultivos básicos que son maíz, frijol, trigo y arroz son insuficientes porque seguimos importando maíz y trigo y frijol y también el arroz. Entonces es posible que se pueda cumplir el propósito del gobierno de este sexenio de la autosuficiencia de maíz, frijol, trigo y arroz. No se ve fácil. Yo voy a platicar un poco de esto en el distrito de riego, ya que además del calentamiento global existen otros factores que son inherentes al suelo, al manejo del cultivo, factores genéticos que están también afectando la obtención de rendimientos. Entonces, como decía, este trabajo ha sido desarrollado
en el distrito de riego 038 Río Mayo, que se localiza en el sur de Sonora, ya en los límites con el estado de Sinaloa. Es un distrito de riego, en cuanto al riego, en cuanto a los volúmenes de riego, es híbrido, ya que el 80% en promedio del agua de riego la aporta los escurrimientos del Río Mayo, que son captados en la presa Adolfo Ruiz Cortines, y un 20% que se extrae de bombeo de agua subterránea. Entonces, dadas esas condiciones, pues nos dimos a la tarea de hacer un análisis de la variación temporal de temperatura, precipitación pluvial, que en este caso lo hacemos con volúmenes de riego, evapotranspiración y sus efectos en el rendimiento en la producción de los cultivos de maíz, frijol, trigo y cártamo. La metodología es una recopilación de información histórica, productiva, de clima, también por recorridos de campo, ya que en este distrito de riego hemos realizado trabajos por espacio de unos 20-25 años, y también hicimos un análisis estadístico con base en correlaciones lineales para determinar el efecto o la relación entre variables climáticas y variables agronómicas. En caso en general de la producción en este distrito de riego, vemos nosotros que a lo largo de los últimos, digamos, casi los últimos 20 años, hay un incremento en la temperatura, son temperaturas medias anuales, y hay un decremento en precipitaciones pluviales. La precipitación pluvial por sí misma es insuficiente para producir cosechas, de tal forma que el riego es necesario, como ocurre en todo el norte y centro del país. Sin el riego del agua de presas y de pozos, la agricultura no sería posible. Estamos viendo nosotros que hay un incremento de temperatura y también hay un incremento en producción, y eso tiene que ver no porque no haya un efecto de la temperatura en su incremento en la producción, sino a la composición de cultivos, y a que con el tiempo también se están adoptando mejores tecnologías para aumentar la producción. Pero vemos en la gráfica inferior izquierda que entre 1993 y 2004 hay un decremento, hay un efecto negativo del incremento de temperatura en la producción en general, y esto, digamos, hace que haya una pérdida de producción. En este caso, hay una pérdida de producción de 0.128 toneladas por hectárea por aumento de 1 grado centígrado en la temperatura. Y en cuanto al volumen de riego, vemos nosotros que hay un decremento. En el tiempo también hay una tendencia decreciente, y esa tendencia decreciente lo podemos ver en la gráfica de inferior derecha, que hay un efecto en la producción de todos los cultivos, y esto tiene que ver entonces con que la temperatura, pues en forma global, en mayor o menor medida, dependiendo del cultivo, está causando problemas. Vemos nosotros que los volúmenes... Quedan 2 minutos, Leo, y perdimos tu presentación hace unos segundos. De acuerdo. A ver si lo puedes compartir de nuevo. Y en el caso del trigo estamos viendo un efecto de la temperatura que anda por el 6.41% de la pérdida en rendimiento, y eso tiene que ver con el decremento de horas frío por incremento de temperatura. En el caso del maíz estamos viendo que hay una pérdida de rendimiento también por efecto de incremento de la temperatura, que anda casi por el 7%. En el caso del frijol vemos una pérdida de casi un 10% por efecto de incremento de temperatura, y en el caso del cártamo, que es un cultivo industrial, es un cultivo importante porque se siembra cuando hay sequía, cuando hay poca precipitación, y la pérdida es de un 13.3%. El efecto del incremento de temperatura se ve en un decremento en la evapotranspiración, y que hay un aumento de problemas de salinidad, y hay un incremento en problemas de salinidad del suelo y problemas de incremento en salinidad del agua de riego, que está afectando a los cultivos, por ejemplo, en el caso del frijol. Por último, vemos nosotros que hay medidas de mitigación y adaptación que se están aplicando, que son el cambio de cultivo. Se siembra cártamo para cuando hay sequías, se está apoyando en la asistencia técnica, se están instalando drenaje subterráneo. También nosotros proponemos el uso de energías eólicas para el bombeo, para la desalación de suelos, y estamos viendo nosotros que esto es, digamos, positivo, pero aún así los problemas persisten, y la tendencia es que hay un incremento de temperatura, y por lo tanto hay un efecto negativo en la producción, en la productividad y en la producción agrícola en este distrito de riego, que obligará y está obligando a cambiar cultivos
y a ser más eficientes en el uso de recursos hídricos. Eso es todo. Gracias. Sí, gracias, Leo, por tu presentación. Desafortunadamente perdimos las últimas diapositivas. No veo preguntas ahorita en el chat, Leo, pero, bueno, aquí hay una, perdón, de Yolanda Escalante. ¿Considera que las gramíneas que mencionó podrán adaptarse al cambio climático? Las gramíneas, en el caso del maíz, es una planta que tiene fotosíntesis C4, soporta temperaturas más altas y es una planta, digamos, adecuada, al igual que el sorgo, para climas, para estos incrementos de temperatura. En el caso del cártamo, no es una planta con fotosíntesis C4, pero es una planta que se adapta muy bien, dado que su sistema radical profundiza hasta 4 metros de profundidad y extrae humedad del subsuelo, lo que no hacen otros cultivos, como el maíz, como el frijol, como el trigo. Entonces el cártamo demanda una lámina de riego anual de alrededor de 4,000 metros cúbicos por hectárea, a diferencia del trigo que demanda 7,000 metros cúbicos por hectárea. Entonces, los agricultores saben esto. Aquí, en la última imagen que está, eso hay un reconocimiento que se le dio al Distrito de Riego por el uso eficiente del agua en la sequía del 2011 que afectó a todo el país y que nos obligó a importar maíz de Sudáfrica incluso. Entonces, los agricultores lo saben, pero hay un tremendo problema porque existe lo que coloquialmente se llama como huachicoleo hídrico y eso está causando tremendos problemas, dado que hay un acaparamiento de agua que está causando problemas sociales tremendos, porque hay cada vez más personas que demandan agua y hay cada vez personas que le están apropiándose de ella, y esto hace que no haya un uso eficiente de la misma y por lo tanto el problema social es muy fuerte. El año pasado hubo una sequía tremenda y los rendimientos fueron por los suelos literalmente. Entonces las gramíneas son el caso particular del maíz y el sorgo. El mijo son cultivos que son, digamos, necesarios investigar en ellos, trabajar en ellos, para que se puedan adaptar y sembrar dados las condiciones de incremento de temperatura que se están viendo tan violentas en los últimos años. Gracias, Leo, por tu intervención. Muchas gracias. Si por favor gustas dejar tus datos en el chat, para así otros asistentes que gustan preguntarte. Muchas gracias. Sí, puse mi dirección de correo electrónico, está a sus órdenes, está aquí en la primera imagen, aquí está lpulido@tlaloc.imta.mx, a sus órdenes por cualquier duda. Gracias. Bueno, la siguiente presentación, compañeros, viene a cargo del maestro en ingeniería de Ángelo Sandoval Chacón. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica. Cursa el doctorado en ingeniería ambiental en la UNAM Campus IMTA, en el laboratorio de hidrogeoquímica a cargo de la doctora Anne Hansen. La doctora Anne Hansen es tecnóloga titular C del IMTA, realiza investigaciones sobre la interacción de contaminantes entre agua y sedimento, mecanismos de atenuación y la evaluación y desarrollo de tecnologías apropiadas para rehabilitación de los sistemas hídricos contaminados. Adelante, maestro De Angelo, con su presentación. Hola, buenos días. ¿Me confirman nada más si pueden ver la presentación? Sí, se puede ver. Bueno, muchas gracias. Mi presentación es acerca de la determinación de procesos de mineralización y generación de gases de carbono en sedimentos con aplicación de métodos para el control de la eutroficación. Los cuerpos de agua normalmente reciben aportes tanto externos como por reacciones. También pueden haber liberación de nutrientes o lo que llamamos carga interna, lo cual enriquece los cuerpos de agua con una acumulación de nutrientes en los cuales pues es sustrato para el crecimiento de organismos autótrofos, los cuales realizan fotosíntesis y generan materia orgánica dentro del sistema. Esta materia orgánica a su vez se acumula sobre el sedimento, en el cual los procesos de mineralización o degradación de materia orgánica llevan a la formación de gases de carbono, como llamamos al metano y al CO2, los cuales tienen un efecto invernadero en la atmósfera. La eutroficación también pues, lleva a cambios en el ecosistema, que a su vez también causan pérdida de la calidad del agua.
En estos procesos, tanto para la formación como para la degradación de materia orgánica, hay una relación estequiométrica en la cual el fósforo es el nutriente que se encuentra en una menor concentración, por lo cual la mayor cantidad de los métodos para el control de la eutroficación se basan en disminuir aún más esta concentración. Existen diferentes tecnologías, pero al menos dos muestran ser muy eficientes, en especial al considerar los cambios temporales que pueden ocurrir en los cuerpos de agua, como es la oxigenación hipolignética, en la cual consiste en el suministro de oxígeno, principalmente en la zona más profunda de los cuerpos de agua, donde hay una mayor presión hidrostática y que permite la solubilidad de este gas, en la cual favorece la formación de sustratos absorbentes de hierro, lo cual también pues, necesita una cantidad al menos 2 veces más hierro que fósforo para que suceda este proceso. Y también existen sustratos o absorbentes selectivos, por ejemplo el caso del Foslock, el cual es una arcilla modificada con lantano en la cual se puede absorber el fosfato formando un mineral llamado rafdofano, el cual precipita y hace que el fosfato ya no esté disponible. Además, encontramos que dependiendo del estado trófico en que se encuentran los cuerpos de agua, permite una mayor generación de materia orgánica, o sea, un mayor crecimiento de sea algas o de macrófitas, lo cual lleva a un incremento o que sea proporcional al estado trófico hacia la mineralización de la materia orgánica. Ahora, la formación de los gases de carbono se relaciona justamente con los procesos de degradación y en la cual existen diferentes mecanismos. En presencia de oxígeno se realizan los procesos de degradación aerobia, lo cual da como la formación CO2. Hay otros microorganismos que pueden realizar los procesos de degradación en ausencia de oxígeno, pero bueno, disuelto, pero que lo pueden encontrar en óxidos, por ejemplo, de manganeso, nitrato, hidróxidos de hierro y el sulfato, lo cual a su vez pues, también generan CO2, pero hay una liberación de iones que se relacionan con la mala calidad del agua, como el amonio o el sulfuro. Esto también, bueno, causa variaciones o una disminución en los potenciales óxidos de reducción, lo cual lleva hasta la formación de procesos, o más bien lleva a procesos como la metanogénesis, que es la formación de metano, en la cual se genera una formación 1 a 1 de CO2 y de metano, recordando que el metano pues, tiene un potencial calórico más elevado, 20 veces más elevado aproximadamente, que el CO2. Nuestro objetivo fue evaluar los procesos de mineralización y generación de gases de carbono, CO2 y metano, en sedimentos con aplicación de métodos para el control de la eutroficación. Como áreas de estudio, tenemos primero Presa Valle de Bravo, es de importancia en México porque forma parte del sistema Cutzamala y que a su vez es el que suministra el 25% del agua que se consume en la Ciudad de México, bueno, y zona metropolitana, no solo la Ciudad de México. Se encuentra eutroficada actualmente y también analizamos la generación de gases en la presa Andó. La presa Andó es parte del sistema de drenaje de la Ciudad de México, la cual recibe agua que no lleva ningún tratamiento, que proviene principalmente del emisor central y remanentes del distrito de riego que sale justamente del tratamiento del agua de la Ciudad de México y que actualmente se considera como la cloaca más grande del mundo. Realizamos experimentos que tienen que ver con la incubación de agua y sedimento, en la cual probamos dos métodos para el control de la eutroficación, como es la oxigenación, la cual denominamos HOS, y el absorbente selectivo Foslock, que fue el que mencioné al inicio, además la combinación de ambas tecnologías, HOS y FOS, y un reactor control. Se suministraron gases y absorbentes, además que se llevó la medición continua del pH, y simulamos la carga externa de nutrientes ya con literatura que se encuentra disponible. Realizamos en sistemas, en reactores,
la incubación de agua-sedimento. El suministro de gas se hizo a través de gases alta pureza. Igual se trataron previamente para remover las posibles trazas de CO2 que pudieran tener. El suministro se hizo desde el fondo de los reactores y, bueno, los gases, además, por ejemplo, el oxígeno que suministra este gas, también acarrean la posible formación de burbujas de gases que se pueden realizar, que se pueden encontrar en el sedimento, y los cuales son llevados hasta trampas, que llamamos trampas alcalinas, en la cual hay una solución de hidróxido de bario, en la cual el CO2 reacciona, ocasiona un cambio en la fuerza iónica, una disminución por la precipitación en la conductividad eléctrica, y acá es posible medir cuánto es la formación del CO2. Los gases que no reaccionaron fueron colectados en una bolsa hermética y posteriormente se llevaron al laboratorio de cromatografía para la determinación de la cantidad de este gas. 2 minutos. Gracias. El sistema también, nuestro experimento, en el momento donde no se suministraron los gases, pues teníamos los reactores conectados a un sistema en el cual el flujo de gas iba a desplazar dentro de una probeta una cantidad de volumen de agua en el cual es proporcional el gas generado. De acá también se tomó muestra y se llevó al cromatógrafo. Además, tomamos muestras de agua para hacer una caracterización de iones sensibles al redox, con lo cual posteriormente nos permitió definir cuáles eran las reacciones que podían estar ocurriendo en la formación de estos gases. En la presa, en Valle de Bravo, encontramos que la formación de gases principalmente fue de CO2. Aproximadamente el 90% fue CO2, 10% el restante fue metano. Encontramos que hubo una reducción en la generación de gases cuando se aplicó alguna de las metodologías para el control de la eutroficación, mientras que en Presendó observamos que la mayor generación de gases fue producto de la generación por metanogénesis. Y los tratamientos no respondieron de la misma manera. Observamos que cuando se metió oxígeno, cuando suministramos oxígeno, además de la combinación, hubo una reducción con respecto al control, mientras que en el caso cuando únicamente utilizamos el absorbente fue ligeramente superior al reactor control. Al hacer el análisis de las reacciones, pues determinamos que en Presa Valle de Bravo el principal generador o proceso que generó los gases fue la sulfato reducción, seguido por la desnitrificación, mientras que en la presa Andó la mayor cantidad fue metanogénesis. Sin embargo, en los tratamientos en los que se suministró oxígeno, la mayor generación fue, de CO2 fue la sulfato reducción. Los sedimentos presentan diferentes características. El contenido de materia orgánica o de carbono orgánico en Valle de Bravo es menor a la de Andó. También tiene que ver mucho por las cargas que recibe. Presa Andó recibe cargas de carbono, principalmente de agua, que no lleva ningún tratamiento. Presentan relaciones diferentes entre el hierro y el fósforo. Y el hierro y el azufre. Habíamos mencionado que para lograr la absorción del fósforo en hierro se necesita 2 veces más. Acá no tenemos esa concentración. Durante el experimento, valores más bajos de EH, en Presa Andó menos 360, lo cual se relaciona mucho con los procesos de metanogénesis, y la velocidad de generación de gases fue el doble en Presa Andó, siendo las reacciones más predominantes, como ya lo había mencionado, sulfato reducción en Valle de Bravo y metanogénesis en Presa Andó. Las conclusiones: la generación en Andó es 2 veces más que la de Valle de Bravo. El metano se formó 7 veces más en Andó que en Valle de Bravo, mientras que el CO2 fue proporcional, fue similar entre ambas presas. Como lo mencioné, los tratamientos en Valle de Bravo permitieron una menor generación de gases, mientras que en Andó todavía no seguimos analizando por qué razón el tratamiento con el absorbente selectivo fue el que mostró mayor generación de gases. Y también lo que encontramos es que no se pueden controlar las cargas internas de los contaminantes únicamente mediante la oxigenación. Se requiere o se recomienda la combinación de ambos métodos
para el control de la generación de gases. Y muchas gracias. Y muchas gracias, De Angelo. Desafortunadamente se nos fue ya el tiempo para preguntas, pero tienes una a cargo de Lourdes Pineda que pregunta cómo cuantificaron el CO2. Espero que haya quedado claro con la presentación, o si no, te pido de favor si puedes dejar tus datos y que por favor Lourdes te contacte directamente para la respuesta. Ok, de acuerdo. Si no hay tiempo, voy a dejar aquí mi correo electrónico en el chat y con mucho gusto podemos conversar. Gracias, De Angelo. Perdón por Muchas los tiempos, gracias. pero gracias. Sí, Hasta luego. sí, muchas gracias. Bueno, la siguiente presentación corre a cargo de la doctora Mercedes Andrade Velázquez. Ella es egresada de la UNAM con los grados de física y de maestra y doctora en ciencias. Actualmente labora en el Centro de Cambio Global y la Sustentabilidad en Tabasco, con el reconocimiento de cátedra CONACYT. Forma parte de las redes CONACYT, LANRESC y Redes CLIM, y es coordinadora del programa académico 4 del Centro de Cambio Global y Sustentabilidad, que es de cambio climático. Sus líneas de investigación actuales son climatología aplicada y generación de escenarios. La doctora Andrade tiene el nivel de candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. Adelante, doctora Andrade, con su presentación. Gracias, doctor Montero, y buen día a todos. Voy a empezar a compartir. Espero me digan si ya se ve. Sí se ve. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, pues yo voy a hacer una síntesis, voy a presentar una síntesis de los trabajos que hemos hecho en torno al tema de escenarios de cambio climático en el sureste de México. Y para eso vamos a empezar con un poco de la descripción de la zona. Pues normalmente el sureste de México se refiere a lo que son los estados de Tabasco y Chiapas, donde se ha extendido también a la península de Yucatán. Esto es debido a las características climatológicas similares en las que tienen, sin embargo, geográficamente, que también influyen en el clima, difieren, ¿no? En el estado de Tabasco, principalmente en la cuenca de Grijalbo-Sumacinta, tiene el 30% del escurrimiento a nivel nacional. Entonces, hidrológicamente hablando, esta cuenca o esta región es importante para todo el país. El clima que se caracteriza en esta región es, como pueden ver en esta imagen, que es una imagen de clasificación de Köppen, vemos que tienen el clima muy similar, como decíamos anteriormente, entre lo que es la península y el sureste de México, clasificado como cálido y húmedo o cálido subhúmedo, donde hay unas regiones en la parte de Chiapas donde tenemos esta parte de templado húmedo también. La climatología en la región, como vemos en estos mapas, es abundante en la zona sur, en lo que es, lo que ustedes están viendo en el polígono delimitado es la cuenca Grijalbo-Sumacinta, mientras que la zona sur, que colinda con Guatemala, estamos viendo altos índices de precipitación. Esto son una climatología de precipitación y las tres gráficas muestran, uno, la climatología anual, la del medio es la climatología en verano y la climatología en invierno. Entonces podemos ver que predominantemente la precipitación está en la zona sur, mientras que ya hacia el norte se va disminuyendo esta precipitación. En el caso de verano es mucho mayor que en invierno debido a ciclones tropicales y frentes fríos, mientras que en invierno solo contamos con la lluvia por frentes fríos. Nosotros vamos a hablar de cuáles serían los escenarios adecuados para esta región. Sabemos que con el CEMIT 5, que quiere decir el proyecto de intercomparación de modelos fase 5, hubieron una liberación de 4 tipos de escenarios en los cuales se están catalogados por el forzante radiativo que tienen y la concentración de dióxido de carbono equivalente. Ustedes han escuchado el más bajo, que casi no se usa porque es muy poco probable que tengamos ese escenario dadas las condiciones de emisión que se están teniendo en el nivel mundial.
es el RCP 2.6 y como vamos de manera ascendente, llegamos a 8.5, que es el más drástico con 8.5 watts por metro cuadrado. Esto quiere decir que hay un excedente de energía por unidad de área de 8.5 watts. En la gráfica de abajo estamos viendo cómo es la evolución de estos forzantes radiativos y después del año 2000 vemos que todos los escenarios convergen, es decir, es muy difícil de separar estos escenarios de cuál sería los efectos que podrían ocasionar debido al forzante radiativo. Sin embargo, a mediados ya del siglo se empiezan a separar y entonces podemos ver que el 2.6 es el que declina más y por lo tanto después va seguido por el 6, donde el 6 pasando los 2060 incrementa y después se estabiliza en 2100. Mientras que 4.5 es ligeramente más alto que el 6 antes de 2060. Sin embargo, el posterior ya es muy bajo su forzante radiativo y se mantiene después de 2100. En el caso de 8.5 nosotros vemos este alto forzamiento, que es el que también, si ustedes revisan los reportes del panel intergubernamental de cambio climático, tienen coincidencia este forzante radiativo con el incremento de temperatura que se está registrando. Entonces, es importante ver que hay una correlación recíproca entre lo que es el forzante radiativo y el calentamiento que podría presentarse debido a cada uno de estos escenarios. Regresando a nuestra zona de estudio, pues lo que hemos hecho es hacer un análisis histórico de los patrones de precipitación a través del índice de estandarización de precipitación, que es el SPI, y en la parte de la cuenca del Grijalva vemos que hay eventos mucho más secos que en la parte del Usumacinta. Esto, si ustedes recuerdan la climatología que vimos, la cuenca del Usumacinta es donde está presentándose mayor precipitación hacia el sur, en la cuenca alta. Entonces, posteriormente a los años 2000, los eventos de precipitación son mucho más altos también para la cuenca del Usumacinta que para el lado de Grijalva. En las gráficas que están viendo del lado derecho corresponden ya a los eventos de precipitación que se están dando en la primera línea por observaciones, en la segunda línea por los escenarios, donde es 4.5 el primer escenario, en la siguiente línea, que sería la tercera de arriba hacia abajo, es el RCP número 6 y el último es RCP 8.5. Entonces, en la primera que estábamos viendo, las observaciones están marcando que del lado de latitud, es decir, de sur a norte, estamos viendo eventos muy secos, mientras que del lado de longitud de este a oeste estamos viendo mezclados entre lo que es eventos húmedos. En el caso de los escenarios, estamos viendo que RCP 4.5 está marcando para los de 2015 a 2030, básicamente periodos muy húmedos a lo largo del norte a sur, mientras que de este a oeste está presentándose ya algunos eventos secos. En el caso de RCP6, los eventos húmedos son muy pocos en los primeros años de 2015 a 2020 y posterior a 2020 estamos viendo ya eventos muy secos hasta llegar a 2030. Entonces, este escenario es lo que nos interesa conocer porque es justamente que vimos en la gráfica anterior que tiene un cambio de su evolución en el forzante radiativo. Mientras que RCP 8.5 está teniendo eventos secos a húmedos, pero sin pocos cambios. Para estos periodos de tiempo que estamos observando en estas gráficas, solo son 2015 a 2039. No estamos viendo posterior a en esta gráfica a 2050, ¿no? Que es lo que estamos diciendo donde estaba el campo de inflexión. Sin embargo, un minuto. Gracias.
para determinar cuál sería el escenario más adecuado para esta región, hicimos un estudio de hacer una comparación de la tendencia que están teniendo a nivel, con diferentes variables, la temperatura máxima, mínima y media, y también la precipitación. Y lo que estamos observando en estas gráficas son justamente esa diferencia entre lo histórico y los escenarios. Entonces, los valores grises o blancos corresponden a que el valor es poco cambio, no es significativo el cambio o la diferencia entre las tendencias, mientras que mayores de los valores rosados en las variables de temperatura, estas diferencias sí son significativas. Lo que hicimos entonces fue tomar una tendencia mayor a los 30 años y entonces comparar lo histórico con los escenarios. Y podemos ver que para el escenario RCP6 estas diferencias no son significativas, es decir, que se está manteniendo esta tendencia de incremento en la temperatura, que es donde se observa, mientras que en precipitación, que son los colores azules, no estamos viendo esta diferencia debido a que, lo atribuimos a esto que se conoce que es mucho más complicado a nivel global, de los modelos globales, tener una precisión a nivel local sobre los cambios de precipitación. Entonces, sin embargo, ya teniendo 3 variables coincidentes, que son la temperatura, y que podemos ver que la diferencia no es significativa en la tendencia de la parte histórica extrapolada a la parte futura, entonces el escenario más ad hoc que cumple con esto es el RCP6. En conclusiones, la tasa de calentamiento que encontramos en esta región, que no solo es el sureste y la península de Yucatán, también lo extrapolamos a lo que es el Caribe y Centroamérica, están teniendo un ritmo de calentamiento de igual tasa, mientras que otro de los resultados en los estudios encontrados es que tanto años lluviosos y secos aumentarán bajo el escenario RCP6, y el que tiene mayor coincidencia con las variables de temperatura son el RCP6. Entonces, con esto nosotros encontramos justamente para poder discriminar entre todos los escenarios cuál es el escenario que se está teniendo actualmente o siguiendo actualmente de toda la variedad de escenarios que están para esta región. Hemos encontrado que es RCP6. Lo que nos queda de trabajo futuro es hacer estudios similares con los nuevos escenarios del CEMID 6, es decir, la fase 6 de este proyecto de intercomparación, donde se mantienen los escenarios climáticos que son los RCPs, pero ahora se combinan con los escenarios. Sí, bueno. Parece que perdimos el audio de la doctora. Ok. ¿Sí nos escucha, doctora? Sí, sí. Sí, perdimos el audio de su última parte. Muchas gracias por su presentación. Ahorita no veo preguntas en el chat y tampoco ya no nos queda tiempo para hacerla, pero le pido de favor si puede dejar su correo de contacto, por si hay alguien que tenga algo que expresar, alguna duda. Gracias. Sí, como no, le agradezco, lamento de ser inconveniente. Sí, gracias, doctor. Bueno, la siguiente presentación viene a cargo de la doctora María del Pilar Saldaña Favela. Ella tiene la licenciatura en Biología por la UNAM, en Campus Iztacala, y tiene una maestría en Ciencias por la Universidad, también por la UNAM, en la Facultad de Ciencias. Su doctorado es en Ciencias en Recursos Bióticos en la Universidad Autónoma de Querétaro. En el INTA ha sido subcoordinadora de Hidrobiología y Evaluación Ambiental de 2002 a 2013 y fue responsable del Laboratorio de Toxicología de 1990 al 95. Tiene del orden de 25 proyectos realizados en temas de calidad del agua, limnología, toxicología e indicadores biológicos.
Tiene múltiples artículos científicos indizados y así como capítulos de libro, y ha participado en la elaboración de normas, en particular la NMXAA 159 SCFI 2012, que establece el procedimiento para la determinación del caudal ecológico en cuencas hidrológicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 20 de septiembre de 2012. Adelante, doctora Saldaña, con su presentación, por favor. Muchas gracias. Nada más es comentar si se escucha bien y ahorita si me pueden decir si ya Sí, está la pantalla sí, lo escucho. compartiéndose. Ya se ve la pantalla, Pilar. Y Muchas también gracias. te escuchamos bien. Adelante. Perfecto. Bueno, voy a quitar ahorita mi cámara, por favor, porque se ve luego. No alcanzo a ver bien. A ver, aquí este proyecto que les voy a presentar y es una parte hasta cierto punto de lo que estuvimos haciendo en la cuenca baja del río Bravo. Aquí en este caso le voy a presentar el diagnóstico de calidad del agua de la cuenca baja del río Bravo. Solo está mi nombre, pero sí fueron muchas personas las que estuvimos participando para poder llevar a cabo este proyecto que fue con ACID y con agua. Déjenme ver porque no quiere presentar, no quiere, ahí está. El objetivo del proyecto general fue el de investigar y generar el diagnóstico de calidad del agua en el tramo comprendido entre la presa Falcón y la desembocadura en el Golfo de México. Como este proyecto fue de fondos de Conagua Conacit, estuvo participando y apoyando al IMTA y personal de la parte norte, principalmente en Reynosa, y también en un laboratorio de Tamaulipas, que era el que estaba participando también para llevar a cabo los análisis que fueran mucho más, que se tendrían que hacer antes de 24 horas. También estuvo participando por parte de Estados Unidos, porque fue un proyecto hasta cierto punto binacional, fue el de Texas Commission Environmental Quality, el TCQ. Ellos estaban directamente relacionados con nosotros para llevar a cabo conjuntamente el programa de monitoreo, así como el análisis de la información. En el caso de ellos, el laboratorio que les hacía los análisis fuera la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, y se tenían reuniones conjuntas entre la Comisión Internacional de Límites y Aguas, tanto de Estados Unidos como México, para ir llevando a cabo este proyecto, y esta es una parte de la que les voy a presentar. Tenemos que más o menos el recorrido del río desde la presa Falcón, que es esta, aguas abajo de la presa Falcón, hasta la desembocadura al Golfo de México, son aproximadamente 452 kilómetros. Ese era lo que teníamos que hacer de recorrido para hacer los muestreos de calidad del agua, así como medir y aforar el río en cada una de las estaciones que hubiéramos ya determinado. Por parte de México se tienen 16 estaciones de monitoreo que maneja la Red Nacional de la Conagua, que están repartidas desde la parte baja de la presa hasta la desembocadura, y por parte de Estados Unidos se tienen 17 estaciones de monitoreo, y muchas de esas son coincidentes con la que tenemos en México. Y la altitud a la que se empezó a hacer el muestreo de abajo de la presa Falcón va desde los 60 metros hasta la desembocadura, y como les comentaba, el recorrido son de cerca de 452 kilómetros. Tal vez aquí se ve muy chiquito, pero los puntos de muestreo eran los que aquí teníamos ubicados. Tanto eran los drenes que desembocaban al río Bravo, las descargas municipales de plantas de tratamiento, y también sitios de monitoreo en el cauce principal de este río importante, y que es también tiene bastantes estudios Estados Unidos.
Este es un diagrama unifilar en donde se les presenta de la presa Falcón hasta la desembocadura cuáles son los sitios de monitoreo que tuvimos. En el caso de las estaciones que nosotros hicimos, este programa de monitoreo fue del 2016 al 2018, y los sitios de monitoreo azules, perdón, aquí, estos fueron los que nosotros ubicamos e hicimos 4 monitoreos a lo largo de ese periodo de los 2 años. Y también ubicamos descargas de plantas de tratamiento, descargas municipales, afluentes que llegan al río, y con esta problemática la idea era saber exactamente cómo estaba la calidad del agua del río Bravo en este tramo importante del Bajo Río Bravo. El tiempo de recorrido que se tenía de la presa Falcón hasta la presa Ansaldúas, que más o menos se ubica en este sitio, es de 36 horas, mientras que de la presa Ansaldúas hasta la desembocadura, su tiempo de recorrido era de 168 horas. Esto nos daba más o menos una idea de cómo se iba a presentar lo que íbamos a encontrar en cuestiones químicas y fisicoquímicas. Como les comentamos, hicimos 3 monitoreos de estiaje, porque es la época más crítica en la que se tiene menor caudal, pero las descargas identificadas que se estaban evaluando, pues seguían manteniendo su mismo caudal, lo cual impacta más fuerte al cauce principal del río Bravo. Se hicieron en cada una de las estaciones 46 parámetros físico-químicos, y en algunas estaciones se hicieron determinaciones de plaguicidas organoclorados y organofosforados, y aquí lo que les quiero mostrar es que en total hicimos alrededor de 15,300 análisis, de los cuales prácticamente el río fue el 47%, en descargas fue 28% de esos análisis, y en los afluentes fue el 25%. En cada uno de los sitios de muestreo, pues tomábamos nuestros parámetros, primero parámetros de campo, como los que aquí vemos con este equipo EXO 2, donde podríamos tomar todos los parámetros de campo de pH, conductividad, temperatura, oxígeno disuelto, porcentaje de oxígeno disuelto, y también ORP. Hacíamos los muestreos en los frascos que se tenían que llevar para cada uno de los análisis que nos hacían en los laboratorios, y posteriormente llevábamos todas por día, los llevábamos al transporte, en este caso fue aéreo, para que llegara a la Ciudad de México al día siguiente. También en cada uno de los sitios se tomaron las mediciones de caudal, en algunos casos, perdón. 2 minutos. 2 minutos, ok. Se presentaron las mediciones de caudal. Aquí es algunos de los datos de campo que se presentaron y que se hizo el análisis de la red de monitoreo del 2012 al 2018, y se vio aquí cómo las concentraciones de oxígeno disuelto pues eran adecuadas en todo el cauce, lo mismo que el pH. En donde sí hubo algún tipo de cambio fue en la conductividad, en donde se incrementó en la zona principal de lo que es Reynosa. Por otro lado, pues también pudimos ubicar en varios de los sitios de descargas cómo es que el nitrógeno amoniacal y el nitrógeno total estaban siendo afectados, y estos se daban principalmente en las zonas que están influenciadas por los municipios más grandes de ese lugar, que eran Reynosa y también Matamoros. Se encontró en algunos de los sistemas de tratamiento pues algunos compuestos organoclorados, como el Aroclor 16, que es un compuesto bifenilo policlorado, que es un contaminante persistente y que además está dentro del convenio de Estocolmo desde el 2001. También se detectaron algunos plásticos, como es el compuesto bis-2-etilexilftalato, y en este caso, aunque son concentraciones muy bajas, de acuerdo al uso para protección de vida acuática, sí se encontraban en algunas descargas que se estaba rebasando esa concentración. Por otro lado, también se hicieron los análisis
en las plantas de tratamiento, además de ver cómo estaba su funcionamiento. En el caso de Ciudad Mier, Miguel Alemán y Camargo, los tratamientos principalmente son biológicos de sistemas lagunares, y esos parámetros que aquí se presentan y que corresponden a la norma 001, pues estaban sobrepasados de acuerdo a la concentración como límite máximo permisible. En el caso de las plantas de tratamiento Reynosa 1 y Reynosa 2, las cuales tienen un sistema biológico secundario de los activados, y la 2 es de filtros rociadores. Principalmente los parámetros que en este caso se estuvieron sobrepasando esos límites fueron la DBO, los suelos suspendidos totales, nitrógeno total, el plomo y los coliformes fecales. En la mayoría del río Bravo pues sí se encontraban en concentraciones altas. Lo que se ve aquí es que los parámetros que están sobrepasando pues obedecen principalmente a problemas de diseño y de operación. Y por último, bueno, pues las conclusiones es también que los sólidos disueltos totales fueron rebasados para uso en riego agrícola, en donde se tiene un criterio de 500 miligramos por litro, principalmente en la zona del distrito de riego 026. Nitrógeno amoníacal estuvo en altas concentraciones, principalmente en la zona de Reynosa y Matamoros, lo mismo que el fósforo total fue por las actividades agrícolas que se presentan. Existe la contaminación de compuestos orgánicos que no son removidos por las plantas de tratamiento, y bueno, es importante que se lleve a cabo un mejoramiento dentro de esos sistemas. Y por último, se estuvieron teniendo acuerdos binacionales para ver qué probables acciones se podrían estar identificando, cómo mejorar y proteger la calidad del río Bravo en su parte baja, sobre todo para que siga siendo utilizada no solo para riego agrícola, sino también para suministro de las diferentes poblaciones. Eso es lo que les quería presentar en cuanto a este estudio, y pues muchas gracias por su atención, y dejo aquí mi correo electrónico por cualquier pregunta o duda que se tenga al respecto. Gracias, Martín. Sí, gracias, Pilar. Checando el chat, no veo preguntas en el chat, y también ya estamos aquí sobre los tiempos, pero te agradezco tu presentación. Y bueno, pues si hay preguntas, ahí está tu correo. Gracias. Sí, gracias. Bueno, la siguiente presentación corre a cargo de la doctora Pamela Iskra Mejía Estrada. Ella estudió Ingeniería Civil y una maestría en Hidráulica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. A mitad de sus estudios de posgrado inició labores en el Instituto de Ingeniería de dicha universidad, donde comenzó a construir su experiencia en programación, modelado numérico y gestión de riesgo por inundaciones. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Bristol, Inglaterra, obteniendo el grado con un estudio sobre hidrometeorología urbana e inundaciones súbitas, al tiempo que procuró formación y experiencia en difusión de la ciencia. Su trayectoria incluye la participación en varios proyectos sobre riesgo por inundación, tanto en el sector privado como con instituciones de gobierno en México. Actualmente es subcoordinadora de hidrometeorología, donde participa en iniciativas de seguimiento al cumplimiento de las contribuciones determinadas a nivel nacional, y es punto de contacto titular entre el INTA y los grupos de trabajo de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Adelante, doctora Iskra, con su presentación. Muchísimas gracias, doctor Martín, y muchas gracias también a todos por esta continua atención a los temas tan interesantes. El tema que les voy a presentar tiene un título un poquito largo, sin embargo, pues me pareció bastante importante, porque además de ver, por supuesto, el aspecto técnico de la labor ante el cambio climático, también es importante asegurarnos de que toda esta investigación y toda esta labor realmente esté puesta sobre en un contexto apropiado, institucional, que nos permita, pues definitivamente decir sí estamos contribuyendo a la acción climática. Perdón, antes de continuar, ¿me podrían confirmar si están viendo la presentación, por favor? Sí se ve, sí. Perfecto, muchas gracias. Pues bien, como les comentaba, esta problemática de cambio climático, como ya hemos visto en muchas investigaciones, está siendo atacada o investigada desde varios ángulos. Y este motivo o la razón por la cual se están realizando estos estudios
muchas veces la selección del área de estudio es porque las peores consecuencias del cambio climático definitivamente caen sobre quienes menos han contribuido al problema y quienes tienen más retos para adaptarse a los efectos o para hacerles frente. Entonces voy a mencionar este concepto que seguramente en la comunidad climática ya tenemos muy bien identificado, sin embargo es importante dejarlo en claro que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Esto tiene su origen en la adopción del Acuerdo de París en 2015 en la COP21, la cual fue definitivamente un hito en materia de cambio climático, donde más de 190 países o partes realizaron un pacto por el cual se comprometían a tomar medidas drásticas a corto plazo para pues, luchar contra el cambio climático. Entonces, estas NDCs, las contribuciones determinadas a nivel nacional, son una herramienta clave para medir qué tan bien o cuál es la acción que está haciendo cada país en materia de cambio climático. Estas herramientas clave definitivamente debemos de ver la parte técnica, que son, por supuesto, todas las investigaciones, como la parte humana, es decir, el enfoque de derechos humanos y de género, porque finalmente somos parte y también somos actores en la acción climática. Pues bien, ¿qué se hace para poder incluir esta perspectiva de derechos humanos en los programas, en todos los enfoques que se dedican a verificar el cumplimiento de las acciones de México para las contribuciones nacionalmente determinadas? Pues bien, en cuanto a derechos humanos, hay muchísimas pérdidas humanas que están relacionadas con el clima y que son causadas por fenómenos meteorológicos extremos, como ya vimos en las presentaciones anteriores. Tenemos sequías, tenemos inundaciones, cambios en regímenes de precipitación, y todos estos eventos afectan el derecho a la salud porque afectan la producción de alimentos. Entonces, un enfoque basado en derechos humanos, es decir, incluir esta parte en nuestro quehacer ante el cambio climático para hacer frente a la vulnerabilidad, aquí es donde estamos incluyendo y donde estamos pues atacando problemas de pobreza, de discriminación, de marginación, dándole prioridad a comunidades marginadas. Por ejemplo, si hay una falta de integración de esta visión de derechos humanos en las acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, entonces muy probablemente también se están ignorando pueblos indígenas o algunas sociedades o grupos marginados, y esto lleva a un choque de derechos. Entonces también tenemos que evitar caer en volver a crear esta situación de vulnerabilidad, y esto es algo que ocurre muy comúnmente. En cuanto ocurre un fenómeno natural, digamos, algún desastre, digamos una inundación, se crea una iniciativa para poder sanar los daños. Sin embargo, esa iniciativa se vuelve a llevar a cabo dentro de la misma área de inundación. Entonces, este proceso lleva a una revictimización en donde no se está considerando realmente el derecho humano al alimento, a la salud, a un medio ambiente apropiado. Entonces, si no consideramos el enfoque de derechos humanos cuando estamos creando políticas, programas o marcos de acción, corremos el riesgo de impactar negativamente en la vida de las personas, y pues las medidas de adaptación y mitigación que vayan a derivar de todo este programa definitivamente no van a ser integrales y pues no van a llevar a buenos resultados a largo plazo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay que considerar que el primer artículo de la Constitución mexicana es el que obliga al Estado a proteger y garantizar los derechos humanos. Es decir, tiene que haber un acceso al desarrollo donde se garantice un ambiente sano, y se tiene que tomar en cuenta el principio de prevención, es decir, utilizar todos los medios a nuestro alcance que eviten los daños al medio ambiente y que por otro lado también procuren estos derechos humanos, los que ya mencioné, al alimento, a un ambiente sano para desarrollarse, etc. Integrar la perspectiva de derechos humanos en las políticas ante cambio climático definitivamente puede mejorar la efectividad y los beneficios para personas en el planeta. En cuanto a legislación, en México tenemos el Programa Nacional de Derechos Humanos, que es 2020-2024 de esta administración, y este programa es una derivación, o bueno, sale también por supuesto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en donde la totalidad de las acciones que están consideradas en este programa, y eso incluye lo que corresponde a los objetivos prioritarios, las estrategias prioritarias y a las acciones puntuales, se van a realizar con cargo al presupuesto. De hecho, una pregunta que en algún momento recibí precisamente en este tipo de pláticas que están muy orientadas a la política es: ¿dónde puedo ver lo que se ha erogado
o lo que se destina a estas políticas de cambio climático, pues precisamente lo podemos ver en el presupuesto de erogación del 2021 de cada año. Hay un anexo, está el anexo 16. Ese anexo es el que nos dice precisamente cuál es la cantidad monetaria que se va a destinar a ese tipo de acciones. Esta información es pública, por lo tanto podemos darnos una idea de cuál es la cantidad con la que estamos contando para realizar todo ese tipo de acciones. Y bueno, siguiendo también en el Programa Nacional de Derechos Humanos, este tiene 5 objetivos prioritarios. De estos 5 objetivos prioritarios, cada uno tiene sus estrategias prioritarias, y de estas me gustaría hacer, por ejemplo, énfasis o mencionar 2 de ellas, porque son las que precisamente nos permiten ver que sí, dentro de la legislación mexicana estamos considerando toda esta labor para el cambio climático. Tenemos la acción puntual 3.7.4 y 3.7.6. La primera se refiere a fortalecimiento del procedimiento de evaluación del impacto ambiental y social de los proyectos y actividades del sector público y privado. Estos impactos están enfocados a algo que se llama DESCA, que son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, porque están considerando la participación de personas y comunidades potencialmente afectadas. El 3.7.6 se refiere al diseño y a la implementación de una política pública en materia ambiental y biocultural que sea incluyente, que esté enfocada a la prevención, que sea integral y que asegure la participación ciudadana. Muy importante, cuando nosotros tenemos una política pública, es decir, esto es pues un marco de acción que afecta a un número considerable de personas, dentro de la política se desarrollan los programas federales, que son los que conocemos, y pues es importante que en esta política pública esté considerado el enfoque de derechos humanos para garantizar que realmente estamos considerando a las personas a quienes pues el proyecto definitivamente va a impactar. Ahora, hay otro enfoque, gracias Martín. Hay otro enfoque, está el enfoque de género, que en esta parte estamos tratando de mitigar la desigualdad que propicia la severidad del cambio climático, porque los eventos tienen consecuencias diferenciadas, tanto en hombres como en mujeres, en un ambiente rural, urbano, y entonces aquí se convierte en un problema de política pública, de nuevo porque atañe a muchas personas. Aprovechando que ya cambié la diapositiva, aquí tenemos la labor en curso con respecto a la inclusión de la perspectiva de género en las NDCs. Aquí tenemos que visibilizar la condición y posición de las mujeres con respecto a los hombres, es decir, cuando hacemos visible la condición de las mujeres, estamos identificando una brecha de género. Esto para detectar los factores que puedan propiciar la discriminación y que afectan los ámbitos de desarrollo. También debemos planear las acciones para que podamos modificar las estructuras que mantienen esta discriminación y generan desigualdad, con el objetivo, por supuesto, de alcanzar la igualdad, reconociendo que somos diferentes. Y entonces, finalmente, ¿qué pasos podemos seguir para poder hacer esta inclusión? Tenemos que hacer una identificación del problema por género, también hay que diseñar una política que garantice la igualdad, y hay que considerar, por supuesto, la parte del presupuesto, donde se está identificando el gasto destinado a poblaciones o grupos específicos y que esté incluidos tanto hombres como mujeres. Voy a mencionar pues rápidamente un último aspecto que se tiene que considerar en estos programas, en estas políticas, y se refiere a la interseccionalidad, que así como se muestra en la figura es pues un tejido bastante interesante y complejo de muchísimos aspectos que tenemos que considerar para, de nuevo, garantizar que toda la labor que estamos realizando sí tenga una aplicación a largo plazo que sea sustentable, que esté considerando a las diferencias en la población en la que estamos pensando. Entonces, esta interseccionalidad es una herramienta de trabajo que nos va a ayudar a elaborar las políticas públicas, porque nos ayuda a entender cómo es que las identidades diferentes influyen en el acceso a los derechos y oportunidades. Entonces, tenemos un reto en la actualización de la NDC o también de determinar cómo estamos contribuyendo al cumplimiento del Acuerdo de París, porque tenemos que garantizar que esto se esté haciendo desde la perspectiva de género e interseccionalidad. Y pues finalmente,
ya para mencionar, ¿qué pasa si nosotros no tenemos un plan para poder incluir precisamente estas perspectivas de género, de derechos humanos y el enfoque de interseccionalidad en nuestra labor? Bueno, hay muchas instituciones que ya tienen planes bastante bien definidos, y en el caso de que nosotros como institución todavía estemos en esa labor de ver cómo incluimos realmente género y derechos humanos, lo que podemos hacer es llevar un registro de los proyectos, llevar un registro de las acciones que se están llevando a cabo, que se le dé visibilidad a los espacios de difusión. Y esto es importante porque recuerden que no se puede mejorar lo que no se puede medir. Y mientras no tengamos una idea muy clara de cuál es la labor institucional, entonces nos va a ser mucho más difícil realmente incluir estas dos perspectivas y asegurar que estamos viendo al usuario final como un ser humano que tiene derechos, que tiene género y por supuesto que está dentro del medio ambiente, que estamos procurando que no sea dañado dentro de todo esto. Y finalmente me voy a brincar ya, ahora sí, a conclusiones, digamos los mensajes que me gustaría dejar. Hay muchísimas, como mencioné, muchísimas instituciones, programas, iniciativas que ya están incluyendo estas dos perspectivas. A lo mejor no las podemos copiar, sin embargo, sí podemos tomarlas como ejemplo para tomar acciones. Si a un grupo, ya sea mujeres, indígenas, jóvenes, les permitimos la participación, entonces vamos a identificar sus intereses para ellos y los vamos a poder incorporar en la política pública. Como tercer punto, la implementación de esta NDC es una oportunidad fabulosa para tomar ejemplos y para ahora sí tener acción coordinada con estos tres enfoques. Y finalmente es importante pasar de la reflexión al cambio, es decir, ya que tenemos todas las herramientas, que tenemos bien identificados cuáles son los elementos que hay que considerar, ahora sí podemos crear programas dentro de la política pública que involucren estos tres enfoques y que nos garanticen que además de cumplir con la parte técnica, estamos cumpliendo con la parte humana. Y pues eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Y muchas gracias por tu presentación interesante, Iskra. Básicamente se nos terminó el tiempo para preguntas, pero te pediría de favor si puedes dejar también tu correo, bueno, que ahí está en pantalla, si lo puedes dejar también en el chat, te lo agradezco. Ya nada más comento rápido que Fraser Pereira comenta que es muy interesante la exposición, ya que los derechos humanos en la CNDC permite reforzar la conciencia pública a escala mundial sobre los problemas relacionados al cambio climático para mitigar las fuentes de gases de efecto invernadero y de esta manera cumplir con los objetivos del desarrollo sustentable. Gracias y bueno, pues entonces cualquier cosa, contactar por favor a la doctora en su correo. Gracias. Gracias. Bueno, la última presentación de esta sección es la séptima, corre a cargo del doctor Rodimiro Ramos Reyes. Él es el investigador en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Es doctor en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales con la tesis Vulnerabilidad Física de la Zona Costera de Tabasco y Campeche, México. Ha impartido cursos de posgrado relacionados con sistemas de información geográfica y ha dirigido y asesorado múltiples tesis de licenciatura y maestría. También ha colaborado en diversos trabajos de investigación en cambios de uso de suelo y tipos de suelo, clasificación de humedales, vulnerabilidad y cambio climático. Ha sido árbitro en varias revistas científicas de divulgación y en otros eventos de talla nacional e internacional, y tiene publicados más de 30 artículos científicos y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Adelante, doctor Rodimiro Ramos, con su presentación, por favor. Ok, gracias. Buenas tardes. Bueno, todavía faltan unos minutitos para... Buenas tardes a todos. Buenos días todavía a todas y todos. Voy a apagar la cámara para tener una mayor recepción de la red. Sí, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, adelante. Ok. Muchas gracias, doctor Martín. La verdad, muy elocuente todo lo que se está viendo de todo esto. Pues realmente es algo que no tenemos que estar
pues diciendo si hay o no hay, simplemente pues las evidencias nos lo están mostrando, y uno de los casos que nosotros le vamos a dar aquí a conocer es precisamente algo sobre la vulnerabilidad costera en Tabasco. En este caso, pues tenemos aquí que cada uno de estas zonas ya se ha definido o ya se ha manejado en varias partes en cuestiones de cómo el estado de Tabasco pues va a sufrir ciertas pérdidas en cuestiones de los escenarios que se han manejado, y pues la verdad es que casi siempre son como muy negativos en cuestiones de que pues se va a perder o se va a tener bastante problemas, principalmente en la zona costera. A su vez, también hay otras publicaciones donde nos muestran que, por ejemplo, el área roja, donde se encuentra principalmente la Reserva de Biosfera Pantanos de Centla, pues va a tener grandes problemas porque finalmente están en una altura aproximadamente entre 1 y 2 metros sobre el nivel del mar. Entonces, esto es una muestra de cómo va a estar afectando. También hay otros trabajos donde se han mostrado que las cuestiones de la vulnerabilidad a nivel nacional, hay ciertos ejemplos donde finalmente dentro de la zona de Tabasco, pues se muestra que está pues la ciudad de Villahermosa como áreas donde ha sufrido mucha inundación en los últimos años o lo más reciente del 2020. También se han encontrado o se han generado algunos trabajos. Este trabajo nos muestra efectivamente cómo hay áreas vulnerables en cuestiones con un enfoque geomorfológico, y donde hay áreas muy extremas, principalmente también dentro de la zona de la Reserva de la Biosfera, pero también otras zonas como áreas costeras donde pues está afectándose o se va a ver afectada según estos reportes que se han trabajado. También se ha estudiado algunas zonas como lo es un índice de vulnerabilidad costera para toda la costa, en donde hay áreas donde efectivamente se está sufriendo grandes problemas. Uno de ellos es acá por la parte de Sánchez Magallanes, otro por la parte de Paraíso, y otras zonas que, si bien es cierto, no se muestran tan en exceso, pero sí tienen zonas altas que aquí últimamente o en los últimos meses ha estado afectando gravemente las zonas de donde sale el delta del Grijalva o Sumacinta. Pero bueno, hay algunas zonas también en las partes principalmente del municipio de Paraíso, hay áreas donde sí se pierden unos 3 metros, pero también se ganan otros 3. Entonces, no precisamente en toda la línea costera se está totalmente perdiendo, sino que también hay áreas donde se está ganando. Lo que sí es alarmante, acá como bien decía, en el delta del Grijalva, casi se pierden 20 metros por año, y hace aproximadamente unos 15 días fui por esa zona y pues ya se está perdiendo efectivamente grandes cantidades de la línea, y que pues van aproximadamente en unos 15 metros por año, de acuerdo a lo que nos decía un locatario. Y si lo hacemos a nivel de análisis, pues efectivamente son aproximadamente 20 hectáreas, 20 metros. Otra zona en donde se ha trabajado bastante y se le ha hecho pues algunas inversiones, porque pues estamos hablando de zonas donde hay bastante comunidades, como es la de Sánchez Magallanes. Todo esto que ustedes ven se manejó, pero pues
no duró ni casi un año y toda esta zona pues sigue ahorita con grandes problemas de erosión, en donde se están perdiendo esas áreas de la zona costera. Entonces, hay muchos efectos de que se están manejando. Igual se ha perdido las carreteras de esa línea de costa, en donde pues no duran mucho, porque cada día o cada año, pues los efectos son cada vez mayores y causan problemas en las carreteras. Y esto, pues, a su vez, es una pérdida que se va dando constantemente. Por otra parte, tenemos que dentro de esa línea de costa, aquí por el río Tonalá, rayando con Veracruz, pues se tienen aproximadamente unos 7 metros por año que se está perdiendo, y esto a su vez sí va igual incrementándose. Aquí tenemos efectivamente la parte de Sánchez Magallanes, que es la imagen que le estaba mostrando. Tenemos aproximadamente unos 5 metros por año que se está perdiendo. Todo esto, sabemos que la parte de los manglares, la parte de la cobertura vegetal, como los cocos, pues es un problema que a veces se encuentran zonas como las que vemos, bien despejadas, sin la cobertura, y pues el suelo realmente no ayuda, porque es un suelo bastante frágil, es un suelo arenoso. Entonces, fácilmente se puede perder. Y esto, pues, ocasiona lo que se ha estado viniendo presentando. Por lo tanto, dentro de todo esto, siempre es importante tener o tomar en cuenta todo lo que nosotros podemos hacer o proponer. Entonces, dentro de esto, pues realmente lo que se busca es que haya un monitoreo, ya sea mensual o perdida por 2 épocas, dentro de lluvias o de secas, o también analizar imágenes de satélites de alta resolución para 2 temporadas, y monitoreo constante que podría ser con drones. Esto es como un llamado a que siempre estas áreas han estado perdiéndose, por lo tanto están siendo vulnerables, y cada día también la población que está ahí pues se tiene que ir saliendo o viendo dónde se ubica, porque por supuesto que se ven bastantes afectados por la pérdida de sus áreas, en este caso los que están pegados a la línea costera. Es todo mi presentación. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodimiro. Muchas gracias por tu presentación. No sé si haya alguna pregunta, no detecto ninguna en el chat. Pero bueno, te agradezco tu presentación, y si veo que ahí están tus correos, y por favor pueden poner los de la organización tus datos, tus correos, para que si hay alguna duda o comentario te puedan contactar directamente. Por lo pronto no detecto nada. Bueno, sin más, te agradezco mucho, Rodimiro, tu presentación, y al igual también doy las gracias a cada uno de los 7 ponentes de esta sección del INTA. Gracias a todos por su presentación, a los asistentes por su participación, y bueno, pues una vez más agradecemos el haber estado colaborando otra vez dentro de este importante congreso. Sin más por el momento, pues sería todo también de mi parte. Muchas gracias.